Buenas, esto es Tertulia de Ayumas, yo soy Mikey de Fanopas from Spain y estoy con... Carmen de Diario de K-Dramas. Buenas, pues nada, volviendo a la rutina de las Ayumas, ya sabéis. Lo que pasa es que esta vez, si habéis visto el cartelito, veréis que es algo que no está por redes, o sea, no está rondando, ¿no, Carmen? Que este drama le has No. descubierto tú. Este drama le descubrió Carmen, es un drama taiwanés. Algunas veces hemos visto alguno y demás. En Tertulia todavía creo que no hemos comentado ninguno. Nos estrenamos con ese drama taiwanés que se llama Adri Feel Love, en inglés. Amor a la deriva, lo han traducido. Lo descubrió Carmen, sí. Me comentó de él, nos pusimos las dos a verle y creemos que merece mucho Tertulia porque es un drama que creemos que es muy disfrutable y sobre todo un drama de los de comentar y recomendaros. Sí, yo lo descubrí de casualidad porque yo cuando veo ya sea Reels o cuando me entro en TikTok o tal y veo algo que me llama por una escena o lo que sea, me anoto el drama, ¿no? Entonces fue curioso porque yo este drama lo vi durante las Navidades y claro, yo me puse a verlo, di por hecho que era chino, porque yo vi que era chino, pues nada, yo di por hecho que era chino. Pero claro, al ver el primer episodio es que era todo muy raro, dije yo, esto no puede ser chino, porque sabemos cómo funcionan los chinos, sabemos cómo son los chinos, digo yo, y esto era una mezcla entre japonés, entre magian coreano y de todo, digo yo, no. Y claro, me puse a mirar taiwanés, vale, bien. Primer matiz importante. Y luego, pues lo seguí viendo, me subí por las paredes todas las vacaciones de Navidad porque no tenía nadie con quien comentarlo. O sea, no os podéis imaginar cómo lo pasé. Entonces, se lo dije a Mikey, digo, Mikey, mírate este drama, ya ni siquiera pensando en tertulias, ya diciendo, míratelo porque es algo muy diferente. Y lo vio, y claro, le pasó como a mí, con la diferencia de que, claro, si quería desahogarse, no mucho, porque ya pensábamos en tertulia, claro, pero yo no, yo me lo comí sola. O sea, Y claro, no queremos que os pase lo mismo que a nosotras. Consideramos que es un drama. Que yo entiendo que hay otros que nos lo decís muchas veces, que nos escucháis sin ver el drama porque no os interesa por lo que sea. Eso se puede hacer con determinados dramas, porque al fin y al cabo, pues a veces visto uno, todos, ¿no? Pero este sí que consideramos que tenemos que avisaros que le deis al pausa, que lo busquéis porque merece la pena verlo y luego ya escuchar tertulias. Eso es. Yo tuve la suerte de que, bueno, como le vi después, pues yo en los momentos en los de subirme por las paredes, pues yo mandaba audio a Carmen, me cagaban todo, pero yo mandaba audio a Carmen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta tertulia la hemos visto muy necesaria porque creemos que es un drama, como bien decía al principio, que es muy disfrutable, pero que queremos recomendároslo, queremos hablaros de él, ¿no? Pero como estaba diciendo Carmen ahora, vamos a hacer algo que hemos hecho otras veces, ¿no? De lo de parar un momento la tertulia y llevaros a la reflexión de decir, si nosotras estamos como estamos y vamos a hacer tertulia después de haberlo visto y después de haber ya comentado nosotras el drama, ¿cómo será y cómo nos habrá parecido el drama? Entonces, queremos hacer parón para deciros, verle. O sea, aprovechar este parón que estamos haciendo aquí ahora, ¿vale? Estos minutos en los que no vamos a hablar, del drama me refiero, y quitar la tertulia, ¿os vais? Que fijaos qué promoción para las tertulias, ¿eh? Pero bueno, da igual, me vais a entender. Quitar la tertulia, quitar YouTube, iros a buscar el drama. Creemos que está en Viki Rakuten, en Telegram. Me ha salido en algunos sitios que en ciertos países está en Netflix también. No sé si queréis probar con el truco del idioma. Pero bueno, buscarle y verlo. Son 14 capítulos, ¿vale? Son de casi una horita o así, disfrutarlo mucho. Pero ahora, ¿qué pasa? Que esta tertulia la vamos a hacer, aparte de para hablaros y recomendaros del drama, también para toda esta gente que, como decía Carmen ahora, que nos ha pasado muchas veces, que nos dicen, yo no voy a ver el drama, pero os voy a escuchar la tertulia. Pues nos vamos a contar aquí y vamos a despotricar aquí y deciros lo que hemos disfrutado de este drama, cómo se nos ha metido bajo la piel en muchísimas circunstancias y en muchos momentos, y vamos a contaros todo el drama, porque aquí se viene a hablar con spoilers de 14 capítulos. Eso es. Antes de meternos en vereda y de dar paso a Carmen, haceros alguna advertencia con los títulos de los dramas, que ya sabéis que nos pasa muchas veces. Yo buscando dónde hay opciones de ver este drama, para deciros a vosotros, he visto que hay muchos dramas que llevan este mismo título. Quiero decir, sí. Adri Feel Love, ¿vale? Si lo buscáis, existe un drama chino, juraría que es de este año o del año pasado. Es creo que es un histórico o uno contemporáneo, no lo sé. Bueno, pues no es chino, no es ese, ¿vale? Vosotros buscar
Adri Feel Love, como decía Carmen, taiwanés. Y Vivian Su, que es la protagonista. Vivian Sung. Luego hay otros que tienen de título Adrif, que tienen de título Amor a la deriva o así como el español. Ya sabéis que luego las traducciones de los títulos originales, pues luego cada país pues lo pone de una forma y de otra. Bueno, pues todos esos pasar, no son ninguno de esos, ¿vale? Todos esos pasar. Además, el póster le vamos a poner nosotros aquí, ya sabéis, como siempre. Salen los 5, digamos, protagonistas de todo lo que es la historia, con un póster de fondo y demás, pero bueno, lo que os digo, buscar Taiwán. Adri Feel Love, Amor a la deriva, Taiwán 2025. Creo que es además justo del año pasado, ¿no? Sí, es de 2025 y eso es lo más importante. Y la protagonista, que es Vivian Su, que es muy conocida de un romance, de un chino que tuvo, bueno, de otro drama, perdón, el de Los Romance o algo así, ¿no? Sí. Los Mira, yo a Romance, esta chica, eso es. bueno, yo taiwanes he visto algunos así suelto de estos así, ¿no? Que bueno, que también es otro país a tener en cuenta que tiene tramas y dramas a veces bastante chulos. Yo los Romance, que es como el 2020 o por ahí, que recordar, es donde yo conocí a esta actriz y me gustó muchísimo. Me pareció muy Sí. curioso y muy diferente, ¿sabes? Sobre todo porque al principio parece una rom-com normal y luego te pega como un giro, no os quiero contar ningún spoiler de ese drama, te pega como un giro de historia y entonces ahí es donde ya te metes de lleno en lo que es la trama de verdad, ¿no? Y yo os le recomiendo mucho ese, pero bueno, ya hablaremos de ese en su momento si tercia, pero vamos a centrarnos en Adri Finlov. A ver, Eso es. Carmen, cuéntanos. Bueno, ahora ya spoilers, ahora ya Eso sí, es, ¿eh? eso es. Avisaos, por favor. Tener en cuenta que si os hemos avisado es por algo. Nunca lo hacemos porque de escuchar de cada uno. Hay gente que le gusta escucharnos sin saber del drama, pero aquí consideramos que nos daría mucha pena que perdáis, pues eso, la virginidad en cuanto a este drama, ¿no? Que sería mucho mejor verlo y luego oírnos porque el drama tiene telita. El drama tiene Eso es. telita. No busquéis El drama, sinopsis tampoco, antes de nada, no busquéis sinopsis. No busquéis sinopsis ni miréis no, nada. no, Entrar de no, lleno, hacernos caso, entrar de lleno y ya. nada. Vosotras como un Miura, como la Carmen. Eso Oh, me es. gustó esta escena. Y me encontré de qué estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? Porque ya os digo que para que yo en el primer episodio dijera, esto no me suena chino, están hablando chino, hombre, hay matices, ¿no? En el idioma, pero no me suena. Y claro, me puse a buscar en lo que estaba viendo, claro, taiwanés. A mí me encantó, a mí me volvió loca, me enfadó, igual que me hizo reír, igual que bueno, pasé por todos los sentimientos con este drama, pero locura absoluta. El guión me pareció espectacular. A mí no me gustan los Magian, porque no me gustan, pero es que aquí ni siquiera es un Magian. La diferencia de este drama, yo creo, el que lo haya visto lo va a entender, yo creo que la diferencia de este drama es la forma en cómo está contado, porque te dan una historia o unas historias, porque son varias, y luego ahí búscate la vida y te van dando pinceladas y cada pincelada abres la boca y cada pincelada abres más la boca y así va surgiendo, ¿no, Mikey? Sí, totalmente. Vamos, yo el sentimiento que tenía de cuando empecé a ver el drama al principio, yo decía, no, ¿qué está pasando? No me estoy enterando de nada, están todos como una cabra. Pero no como una cabra, Exacto. pero no como una Yo cabra, también. eso es, pero no como una cabra de que hiciesen locuras que no entiende nadie. No, No, sino como una no, no. cabra porque las decisiones que tomaban ellos no eran las lógicas que tomaríamos cualquiera en una vida normal. Luego también hay que entender que hay como muchos personajes, hay varios, y lo que pasa es que la historia se centra, como os decía yo, en el póster que salen 5 actores, salen 3 actrices y dos actores, y la historia se centra en ellos, ¿no? Entonces, en los giros que va en ellos y en las relaciones entre ellos y demás. Pero claro, el resto de personajes no se quedan atrás. El resto de personajes que están de fondo, que implican en su vida y que les hacen tener estos giros y estas decisiones tan raras. Claro, tú dices, ostras, ¿no? Y yo me acuerdo que, según estaba viendo el drama, en los primeros capítulos no, porque yo consideraba que los primeros capítulos como que te desinformaba mucho, ¿no? Pero que luego, según va avanzando, vas entendiendo por qué te desinforma, ¿no? Porque luego te va desmarañando cosas y vas entendiéndoles más, vas metiéndote más de lleno en ellos. Bueno, yo con ciertos personajes, con el personaje, ya si nos centramos un poco en las parejas, pues digamos que son 5, que yo pues les he puesto el apodo, no sé si Carmen en su cabeza les pondría otro apodo y les llamaría de otra forma,
pero yo he llamado a uno el psiquiatra, que es psiquiatra, luego a Sí, la otra la sí. amante, porque es la que se lía con la que está con el anciano para casarse, con el mayor, y se lía con el psiquiatra, la novia del psiquiatra, la protagonista y el novio de la protagonista, que es el CEO, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, yo flipo mucho con ellos, porque el psiquiatra, que es el que al principio parece más sensato y el que está aguantando dos velas, que yo decía, ¿no? Si tienes que aguantar a la loca de tu novia con sus cosas y luego esta otra que viene, que es paciente tuyo, que viene a intentar ligarte, a intentar acosarte y tal, y él empezaba como a caer en sus redes, yo decía, este tío está mucho peor que ellas dos para irse al psicólogo él. Mira, yo el psiquiatra siempre desconfié de él. Nunca me fié de él, nunca. Independientemente, no porque se liara con la amante, no porque le hiciera lo que le hiciera a la novia, porque a veces lo entendía porque la novia era una posesión absoluta, era una obsesión, es que estaban todos para allá. Yo pensaba, digo, bueno, es que aquí no hay un y medio normal en el sentido de que, claro, es que nosotros juzgamos o prejuzgamos y decimos, a ver, tampoco es tan difícil, es difícil romper una relación, pero vamos a ver, una relación con ese nivel de toxicidad, si te planteas el liarte con otra persona, se corta y ya está, pero es que claro, las ataduras, por llamarlo de alguna manera, que tenía con su novia del pasado, cuando te explican cómo es su pasado, cómo se han conocido, que ha sido una historia preciosa, dices tú, cómo dos personas pueden llegar hasta aquí y llegar a hacerse lo que se están haciendo dos personas que se Sí, han querido tanto. sí, sí. La pareja para mí que me ha parecido la más normal porque, bueno, pues es pues lo que pasa todos los días, ¿no? Relaciones que funcionan o no funcionan, que ha sido la protagonista en Sí, este caso, sí, con sí. el chico que se encuentra, ¿no? Que va, ella tiene que ir a la boda de su ex, que manda narices también, con una madre enferma de cáncer, que tiene también su mochila ahí la mujer, y la forma en que se conoce con este chico, bueno, pues a mí me pareció una relación de lo más normal, quitando a los familiares, que ya entraremos en ello, pero bueno, eso ya sabemos lo que pasa en las familias y más de con grandes conglomerados, etcétera, ¿no? Sí. Esos fueron los que más normal me pareció. Pero los otros tres, digo yo, madre mía del amor hermoso que nos están contando aquí, ¿a dónde nos va a ir a llevar esto, no? Y me pareció una forma, un guión hilado, bueno, impresionante, sin dejar ningún cabo suelto, sin dejar absolutamente nada, que me pareció maravilloso. No se necesitan ni 16 ni 28 capítulos para contar una buena historia. No, porque el guión está súper bien. Aparte de eso, que a mí lo que me ha parecido es que no estaba ni sobreactuado ni exagerado, porque en los momentos en los que igual estaba más al borde de la locura, tú le entendías porque era la desesperación de forzar una máquina que ya no estaba engrasada, que ya no había nada que hacer, ¿no? Fíjate, Claro, comentabas ahora de la pareja que igual más normal, ¿no? Al principio, cuando empieza la relación de la protagonista con el CEO, con el novio, parece una relación normal. Se han conocido, se han gustado, bueno, ella es empleada de él pues en la empresa, ¿no? Y luego también en el pub en el que trabaja ella por la noche y tal. Pero luego, según va avanzando, yo chirriaba, yo sufría por estos dos, lo que no está escrito. Antes de meternos con esta pareja, comentar lo que comentabas del psiquiatra, la amante y la novia, a mí todo el rato me da la sensación de que era el típico de ni contigo ni sin ti. O sea, era como exacto. que te necesito para avanzar en mi vida, pero a la vez me estorbas porque es súper tóxico y demás, ¿no? Luego, además, ya independiente de la relación esta que te empieza con la amante, que decimos, ¿no? Que es la paciente del psiquiatra que va a esta clínica privada de él y le coquetea, pero a cañón. O sea, desde el principio ella súper en plan de encima para ver si consigo liarme contigo y tal. Y entre medias ella te va contando, que le va contando a él un poco de su vida pasada, ¿no? Este trauma que tiene ella de me declaré a mi primer amor en el instituto, era mayor que yo, me violó de una manera, ¿sabes?, muy salvaje y tal. De esa violación yo me quedé embarazada, tuve al crío, no me acuerdo si es niño o niña, y Mm. por lo que se ve, los padres pues pasaban muchísimo de ella porque los padres se les ve que están ausentes, no salen en ningún momento de la historia, ni ella les recuerda de ninguna forma. Y esa niña, pues ese bebé intenta ya sacarle como puede, pero se termina muriendo. Entonces a ella le queda el trauma este tremendísimo y es lo que te van desarrollando un poco con las visitas de la clínica de ella, ¿no? A él. Pero claro, en todo este medio, toda esta parte de seducción de intentar, pues tirársele, ¿no? Y al final consigue. Al final
fuerza tanto la máquina que él ya, en un momento de desesperación, de discusión con la novia esta, que está totalmente desquiciada, pero porque es una obsesión tremenda de la novia con él, que esto que decías tú de la relación tóxica, al principio no la entiendes. Pero claro, cuando luego avanza y luego empiezas a conocer más el pasado de ellos, 6 años que llevan juntos, lo que pasó con lo de la madre, lo del padre de él, la madre de él, me refiero. Tú dices, ostras, y madre mía, y todo esto, este engranaje de cosas que me han hecho que la llegue incluso a entender dentro de esta toxicidad absoluta y de esta obsesión que ya de amor ya nada o poco. Pero es que era una obsesión, amor al inicio yo creo que había por las dos partes, la forma en que se han conocido, pero claro, luego conocía los puntos débiles de él y los utilizaba de mala manera. Conocía ese punto débil que tenía porque él se sentía culpable, su madre estaba postrada en una cama y solo podía pestañear y comunicarse pestañeando y les comunicó que quería ya dejar el mundo, que la ayudara a morir y él fue el que, bueno, ayudado por ella, el que la ayudó a morir y eso nunca se lo perdonó. Pero ella utilizaba eso porque se autolesionaba y hacía cosas para hacerlo sentir culpable. Entonces él se veía reflejado en su padre, es decir, veía que que le hacía daño igual que su padre, porque su madre, si mal no recuerdo, se había intentado suicidar y por eso quedó postrada, ¿no?, en una cama. Entonces, Sí. claro, dices tu madre mía, pero es que la novia sí ha estado con todo esto, pero es que está utilizando todas esas como armas, está utilizando todo el pasado de él para retenerlo, pero también él la ha encerrado, Claro. porque yo considero que necesitaba tratamiento, no lo discuto, pero la ha encerrado en un psiquiátrico. Se ha valido de su condición de psiquiatra para tenerla ahí y aún así ella conseguía hacer de todo, desde el Sí, sí, psiquiátrico. sí, sí, Ella sí. conseguía hacer de todo, pero me parecía una relación brutal. Y es que luego cuando ya llegamos al desenlace final, que ella consigue salir de todo, pero al final se suicida porque ve que ya no hay marcha atrás, dices tú, madre mía, que es el momento en el que él le dice, ya no más, ya está aquí, ella no lo afronta y se suicida. Y hasta ese momento nos hace, fijaros cómo está contado el tema, que a mí me ha hecho sentir pena por Sí, ella. sí, 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 yo también. Yo he sentido muchísima pena por ella. Pero fíjate, él en muchísimas ocasiones, durante el drama, él la dice hasta aquí no puedo más. Pero Ya, el punto de inflexión para ella, el punto clave en el que ella ya se da cuenta que hasta ahí, es cuando él por fin la dice no te amo. Es que se acabó el exacto. amor, es que no te amo. Porque ella, en realidad, lo que necesitaba era algo esto. Pero él, como nunca le negaba este amor que ella seguía luchando y seguía diciendo, porque durante todo el drama está ella diciéndole, menos mal que nos queremos, como diciendo, estamos aguantando todo esto porque como nos queremos, porque como hay amor, porque como tú todavía estás conmigo, porque todavía vuelves a mí. Y es que él, independientemente de todo lo que ella hiciese, él terminaba volviendo con ella. Es más, hay en una ocasión que incluso él ya está en una relación de noviazgo con la amante antes de lo de enterarse que estaba embarazada la amante. Y él aún así, hay un momento en el que deja al amante y se vuelve con ella, con la novia, Sí, ¿sabes? Y entonces la amante le dice, o sea, que yo nunca he sido opción, ¿no? La amante le dice, claro. como yo, no, yo aquí nunca he estado. Claro, ¿qué pasa? Que él tiene como un trauma del copón con ella, con la novia, por la que no puede abandonarla. O sea, no puede dejarla a su suerte de haz lo que te dé la gana, no puede. Entonces él tiene ese miedo de que ella haga algo, justo por esto que comentabas tú, ¿no? De que como la madre se suicidó y yo lo que entendí es que se tiró de un edificio y entonces se quedó postrada en la cama, no podía mover ni nada, que es lo que explicabas tú antes, ¿no? De lo de que se comunicaba con los párpados, ¿no? Sí, Claro, ella cada vez hacía daño, pues él sentiría la cosa hasta de decir se está haciendo daño por culpa mía, ¿no? Entonces yo creo que él cada vez que se iba con la amante a pasar su momento de pasión o incluso citas normales, porque muchas veces tenían citas normales ellos, de lo de irse pues a jugar de juerga o cenar o lo que sería, él siempre se quedaba como con la copla, ¿no? De que estar haciendo esta otra, ¿no? Porque también ella se encargaba de mandarle mensajes y de no dejarle en paz. Pero claro, porque ella sabía perfectamente que le tenían un puño. Claro. sí, 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 Y sí, él no sí, podía sí. olvidarla. Es más, cuando se va ella a Nueva Zelanda, que están a punto de irse los dos y tal, y él al final se queda porque es cuando se entera que la amante está embarazada y demás, ella le sigue mandando mensajes y él los sigue leyendo. Porque eso, si tú no quieres saber nada de ella, se ha ido a otro país, la bloqueas o lo que sea, que es lo que haríamos cualquiera, quiero decir, ¿sabes?
Pero él siente la necesidad, aunque no la conteste, él siente la necesidad de tener que estar leyendo sus mensajes. Y claro, la otra vez que les está leyendo. Sí, es que era tremendo, ¿eh? Claro. Yo la escena, cuando él sabe perfectamente, cuando él recibe la carta que ella le escribe, él sabe perfectamente dónde tiene que ir, dónde se ha ido a suicidar en el caso de que lo haya hecho. Sí. Esa escena cuando él se arrodilla ahí desamparado, Sí. madre mía, yo no dejaba de pensar eso, cómo dos personas que se han querido tanto pueden llegar a encerrar a la otra en un psiquiátrico y a esos términos, ¿no? Y luego, yo no quiero pensar que los factores sean siempre culpa de los demás, de lo que les ha tocado vivir, ya sea por los padres o no. Puede ser, porque ella estaba también en unas condiciones difíciles, pero yo creo que hay más caminos en la vida, ¿no? No sé, hay que quererse un poco más, hay que no depender solamente de un hombre, de una mujer, no sé. Bueno, es que si la cabeza no está bien, porque aquí Claro. había mucho de salud mental, ¿eh? Había mucho de salud mental y sobre todo había mucho de que luego es como siempre, ¿no? Si a ti una batalla te pilla bien, la luchas. Pero claro, como te pilla en un momento de debilidad o mismamente una persona, pues como bien decías tú antes, ¿no? Ella conocía perfectamente los traumas del psiquiatra. Y Sí. ella en el momento en el que veía que iba a perder, ella utilizaba esos traumas en contra de él. Lo del padre, lo de la madre, lo de herirse a sí misma, lo de, fíjate, los mensajes que le dejaba en el contestador ella, siempre le dejaba mensajes de, es que si no vienes a mí, no sé qué va a ser de mí. ¿Sabes? Como diciendo, no sé qué voy a ser capaz de hacer, es que ella lo sabía perfectamente. Y él, inevitablemente lo que te digo, no la contestaba, pero escuchaba todo hasta el final. Y los mensajes les leía Sí. todos, o sea, como diciendo, yo estoy feliz porque él decía que estaba enamorado de la amante. O sea, él decía, a la amante le decía te amo y todo. Pero luego él, aunque estaba con la otra y estaba feliz y le veías en cita o le veías incluso pues acostándose con la otra y eso, él estaba todo el rato pendiente de esta. Estaba pendiente de los Sí. mensajes. No la contestaba, me imagino que para no retroalimentar, ¿no? El tema de que su locura fuese a más. Pero claro, luego ya cuando llega el tema de que él no puede más, cuando hace lo del dinero, fíjate qué fuerte, que ella está obsesionada por aumentar el capital de la clínica, ¿no? Y Sí. entonces se mete incluso con unos usureros, pide dinero, le vienen a buscar, que están incluso a punto de matarle, le ponen una bolsa en la cabeza a él para ese dinero de me lo tienes que dar ya, le salva al amante porque el amante pues está con un viejo que le da mucho dinero y entonces la amante paga pues el inicio de esa deuda, ¿no? La entrada, no sé si le piden pues 2 millones, no me acuerdo la moneda de Taiwán ahora mismo. Y los paga, ¿no? Para que le liberen y eso, pero que él está a punto pues de morir y eso que se le van a cargar. Y todavía ella ni se disculpa con él ni nada, la novia me refiero, que es la que ha hecho el trato con los usureros, y todavía le dice que es que bueno, que era viendo pues su futuro, viendo el bien por él, ¿sabes? Y que todo era por ellos, y que bueno, que es que el dinero era para no devolverle nunca y que se fuese con ella a Nueva Zelanda, ¿no? Que todo esto fue antes del viaje a Nueva Zelanda. Y claro, tú la escuchas y tú dices, claro, en su cabeza tendrá lógica, pero claro, agárrate, Sí. agárrate. Claro. No, es tremendo. Cada cosa que han pasado para mí era como un matrimonio, aunque fueran novios, para mí era como un matrimonio. Mm. Pero yo, aún así, aunque luego te lo hayan explicado todo, yo tampoco entendía él con lo que estaba pasando con la novia, la manera, esa obsesión también que él tuvo con la otra, con la que estaba con el señor este, el que tenía las acciones, era un CEO, bueno, era un empresario de Sí, mucho dinero. sí. Yo tampoco digo, estás en una relación como estás y tienes ganas de meterte en otra complicada, una señora que está casada y luego lo que pasó, ¿no? Que se quedó embarazada porque ella, no lo hemos contado, ella, el marido con el que estaba casada, Sí. quería tener descendencia y tal, y ella se quedó embarazada, pero claro, ella siempre pensó que el embarazo o que el niño era el psiquiatra, el padre, ¿no? Y luego descubre para su sorpresa que no, que es la del viejo que acaba muriendo, porque Claro. todo se ha dicho, que no se nos olvide, que no le dio ella las pastillas cuando le dio ese ataque del corazón, que estaba tocado del Sí, 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 corazón. sí, sí, Y sí. al final son gente que manipula, son gente que no mata, pero ayudan a morir. Y al final sientes penas por ellos por la vida que han llevado, porque en el capítulo 14, cuando nos explican la vida verdadera, cuando ella se confiesa al psiquiatra de cuál ha sido su vida la verdadera,
era verdad lo que tú habías comentado, que le gustaba un chico, que la violó, que quedó embarazada, que luego esa niña se le murió, o niño, no recuerdo si era niña o Sí, niño, sí. se le murió. Entonces puedes entender todos los conceptos. Ese paralelismo de ella con 30 y pico de años hablando con su yo de adolescente me pareció brutal, brutal me pareció. Entonces fue todo que dio tantos giros lógicos por otra parte, porque no es que sea como otros dramas que estiran el chicle, te dan giros para alargar la historia. No, 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 no. Aquí el inicio se sabía desde un minuto, lo que pasa es que han empezado la historia por el final y Sí. luego te han ido soltando. Y todo ha cuadrado a la perfección. Me pareció una maravilla. Y luego, una cosa muy importante, porque siempre entendemos cuál es la pareja protagonista, tal. Las protagonistas, en este caso, para mí son las dos Sí, principales. La que estaba con el viejo casada sí, y la chica joven, la que trabajaba y la que tenía la madre enferma. ¿Cómo se conocieron ellas? Porque la otra, cuando tenía mucha ansiedad, sí, robaba, y cómo estaba en una tienda de conveniencia y la otra la vio. El hecho de cómo empezaron su, no amistad, sino el conocerse, sí. y luego lo que fueron la una para la otra a nivel de trabajo y personalmente también. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Pero Sí, fíjate, escuchándote ahora estaba reflexionando yo y es curioso porque el drama este te hace entender incluso a la gente mala, ¿no? Porque estabas contando ahora, por ejemplo, cuando has empezado, sí, toda la parte en la que la amante, bueno, yo la digo la amante, pero bueno, por ponerla un mote y por diferenciarla, pero es la señora esta que decimos que estaba casada con el viejo y que se quedó embarazada del viejo, ella pensándose que el hijo era del psiquiatra porque estaban teniendo relaciones sexuales con el psiquiatra, ¿no? A la vez que con el viejo, pero claro, el viejo estaba dando las hormonas y tratamiento y demás porque quería tener ese heredero, ¿no? Que estaba obsesionado, ¿no? Porque la obsesión de él era tener un heredero a quien dejárselo todo antes de morirme, ¿no? Pero bueno, sí, no le dio las pastillas cuando le dio el ataque este al corazón tan fuerte, pero claro, la movida viene porque él se entera de que ella está teniendo relaciones sexuales con el psiquiatra porque la novia le manda los vídeos de las relaciones sexuales, la novia del psiquiatra se lo manda al viejo. ¿Qué pasa? Que el exacto. viejo ve esas escenas, le da un ataque al corazón, que ya tenía muchos problemas de corazón y demás, la incrimina a ella, la amante esta la coge del cuello, está a punto pues de ahogarla, es una escena bastante, bastante heavy, le da a él como el ataque este pues de ira y demás, se cae al suelo y él le dice, las pastillas, no sé qué. Las pastillas ella no se las da, las tiene tiradas en el suelo, no se las da y se queda mirando y esperando a que él casque, a que él muera. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que cabe, como bien decías, porque a mí me pasó lo mismo, llega un punto en el que ella cuando te cuenta toda su historia y toda su vida y tú ya sabes su andanza, te da mucha pena. Pero fíjate, es como cuando ves los documentales de los antílopes y los leones, que depende con qué Sí, perspectiva te lo cuenten, a ti te da pena uno u otro. Si te lo cuentan, si sí, tú sí, estás viendo un documental de antílopes, te dan pena los antílopes porque, joder, va a venir el león y se les va a comer. Pero sin embargo, si el documental es de la perspectiva de los leones, estás viendo un documental de leones, ay, qué pena que el león tiene hambre y se quiere comer al antílope. Y entonces te pones del lado de los leones. Todo depende de cómo te lo cuenten y el documental que lleve el título y cómo lo veas, ¿no? Entonces aquí es un poco lo mismo. Como aquí te estaban contando la historia de ella y la perspectiva de ella, llega un punto en el que la entiendes, te conectas y tú dices, ostras, qué pena. Es lo mismo que contábamos antes con lo de la novia, ¿no? Pero claro, si nos contasen la historia del viejo, tú dirías lo que le han engañado a este hombre, ¿no? claro, es que, a ver, yo ella, cuando pasó lo de las pastillas, ahí todavía no sabíamos su pasado. Claro, Pero aunque supiera su pasado, a ver, no ha auxiliado a una persona. Eso ujú, ya es lo que vale. Por mucho que eso es. puedas entender sus circunstancias, porque la ha intentado matar él, Claro, cuidado. claro. Eso es, Independientemente, por eso quería claro, contar yo esa escena independiente. del hecho del momento tan heavy, ¿sabes? De la discusión de ellos, de que la pega, la intenta ahogar en Claro, la cama y oye, es un momento muy así de decir, pues mira, muérete, no sé, ¿sabes? En el momento en el que te da el jamacuco, ¿no? claro, que nada justifica nada, porque, a ver, si ella le ha puesto los cuernos, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ni nadie tiene derecho a pegar a nadie por ninguna actitud ni por ninguna circunstancia. Pero que bueno, que ella pues no le dio auxilio cuando tenía que hacerlo y ahí se queda, ¿no? Podamos entenderla más o menos, pero me pareció brutal. Y ahora que me recordaste, yo me quedaba flipando en los primeros episodios cuando ella iba como paciente al psiquiatra, Sí. yo donde ahí las neuronas se me cruzaban es cuando veía a la novia que estaba visualizando todas las conversaciones que tenía de profesionales. Digo, pero vamos a ver, esto es privado, ¿cómo es que ella lo está grabando? Sí, sí, sí. La tía le tenía caladísimo.
y tenía una cámara que a saber a la cantidad de pacientes que ha grabado ella, porque claro, lo grabó a esta porque nos están contando la historia de esta, pero me imagino que tenga grabaciones de todos los pacientes de esa clínica, porque claro, tenía la cámara allí puesta. Pero él sabía que estaba siendo grabado, Él cuidado. no lo sabía. No. Él no lo sabía. No. Él descubre que ella le graba por lo del amante con el viejo, que descubre el viejo, vale. Sí, por eso. Y entonces él le llega a un punto en el que la tira el USB a ella de esas grabaciones, ¿sabes? ¿Cómo me has podido hacer esto? Sí. Ya, vale. Eso no lo recordaba ya, pero yo ahí flipaba. Con eso flipaba. Yo también, ¿eh? Totalmente. Porque y luego yo decía, claro, la cantidad de pacientes que habrá grabado la tía esta, conversaciones privadas de paciente a psiquiatra, de cosas muy heavy, de gente muy importante o menos importante, pero ostras, ¿no? La intimidad de paciente psiquiatra, ¿no? Tremendo, ¿eh? Totalmente. Y bueno, por acabar con este trío de pareja, porque esto era un trío, para pasar luego a la pareja joven, sí. Decir cómo terminó la historia, ¿no? Él al final se entera, por cosas de la vida, que el hijo no es suyo, porque ella lo mantenía engañado al psiquiatra para poder ya vivir felices y todo, pero al final él se entera que el hijo en realidad que ella espera no es suyo y la deja y se cabrea y todo esto, y bueno, tienen unas discusiones y tal, y luego al final ella, cuando decide confesarse con él, porque de verdad lo quiere, y le dice todo su pasado, lo que ha pasado, él como que recapacita y le pide perdón, o bueno, incluso casarse y todo, y ahí en ese momento álgido, pum, lo atropella otro loco que pasaba por ahí, que estaba obsesionado también con su novia, con la novia de él. Es que tela marinera lo de este señor, también. Oye, escúchame, es que este señor, claro, yo veo que ella va a Nueva Zelanda y en el aeropuerto se encuentra con este señor, y digo yo, y se va tan pancha, claro, pero es que era su primer amor, es que era una locura. Sí. Es que era total, bueno. No vamos a entrar ya en este personaje, pero es que era tremendo, porque yo digo, pero vamos a ver, tan enamorada que estás con el psiquiatra de toda la vida del señor y ahora te vas con el primero que aparece en el aeropuerto, pero claro, luego te explican y te cuentan su vida con ese primer amor, dices tú, claro, ahora entiendo. Claro, vale, pues habérmelo dicho primero, pero no, vamos a liar a la Carmen, que está ahí sola en Alemania, subiéndose por las paredes sin poder hablar con nadie. Vamos a liarla más. Lo que han hecho ha sido volvernos locas, ya te digo, yo me subí por las paredes porque yo lo que decía, a ver, no les entiendes. Y aparte eso de que las decisiones que toman no son ni medio lógicas, luego cuando ya te empiezan a desarrollar los personajes llegas a entender un poco eso, ¿no? O sea, lo que decíamos pues de la relación tóxica, de la obsesión, de los traumas, ¿no? De que ya el trauma de uno se ha hecho el trauma de otro, ¿no? Y al final se meten, ¿no? Pero claro, hasta que tú entiendes eso te lo desarrollan, porque además te lo desarrollan a base de recuerdos, no te lo están contando los personajes, porque por ejemplo, la amante que va de paciente al psiquiatra, ella con las sesiones te va contando su historia, te va contando eso. Pero los demás no, los demás es a base de recuerdos. Entonces, claro, hasta que empiezas a conectar los puzzles y empiezas también, los recuerdos encima no te les cuentan en orden, te les cuentan amontonados. Entonces, claro, tienes que ir uniendo luego las piezas del puzzle. Yo la escena esa que contabas de antes, de cuando ya la amante ya por fin le entra en la cabeza, cuando él ya la dice lo de que no te amo, se acabó el amor, yo no quiero seguir con una persona a la que no amo y demás, ¿no? Y ella ya se quita la vida. Me parece. La amante no, la novia. La novia, perdón. La novia, me refería todo el rato. La movida es que la novia vuelve a hablar con este chico, con este primer amor, y le llega incluso a prometer matrimonio, porque ellos, antes de ella relacionarse con el psiquiatra, iban a casarse. Entonces él la viene a buscar, que incluso él la visita en el psiquiátrico, cuando él la encierra, o sea, cuando el psiquiatra la encierra con este informe que se inventa, que además es un informe que no tiene dónde sacar, porque ella no tiene ningún historial médico de locura, ni de problemas de mental ni nada. Entonces se inventa este informe, la encierra en el psiquiátrico, el chiquito este la sigue visitando allí. Bueno, pues cuando ya ella entiende que el psiquiatra no la quiere, ya por fin cuando él le dice las palabras mágicas esas que ella tanto necesitaba, ¿no? Para liberarse un poco de esto, ella todavía vuelve con el chico este y le promete casarse con él. O sea, es como diciendo, vamos a retomar la vida, ¿no? En un momento de despiste del chico este que se va a comprar un café o unos helados, no me acuerdo qué, se baja del coche y la deja ella sola en el coche, ella coge y se pira a este acantilado, que es un acantilado que ya ha salido en otras ocasiones
en el que el propio psiquiatra se quiso suicidar cuando mataron a la Hacía madre, ¿no? 6 años. Eso es, cuando mataron a la madre y demás, en esta muerte pues clínica, ¿no? Tan dura, de tener tú que hacerlo de tu propia mano, lo de quitar la vida de tu madre por esta vida que está teniendo, ¿no? Él va a este acantilado y ve con sus propios ojos que sí, que se ha suicidado. Yo como telespectadora no me lo llega a creer, o sea, yo no me lo terminaba de creer. Yo decía, esta loca no se ha tirado, es capaz de hacer como que se ha tirado para que él sufra más. Llegué a pensar yo, ¿sabes? Y luego ya cuando se acaba la serie ya te das cuenta que sí, que ahí se suicidó, se tiró. Sí, sí. Y yo me quedé loquísima de decir, ostras, la tía esta, o sea, no podía hacer nada sin él, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, una vez poniendo en contexto, el primer amor de ella es el que atropella a este hombre una vez que se arregla con su amante, que acepta a su hijo porque entiende la vida por la que ha pasado y entiende pues lo que ha pasado y se queda, porque luego pasa un año y se queda en una cama postrado como su madre. O sea, él tenía toda la vida miedo a ser como su padre, que en realidad también lo era, Sí, pero es que al final se queda como su madre postrado en una cama, con la sí, amante y con el niño, que se veía el niño o niña de un año, sí. pero ahí en una cama. O sea, yo creo que incluso estaba feliz porque estaba recibiendo el castigo que merecía porque su novia ha muerto o se ha suicidado y por haber matado a su madre. Yo creo que al final ha quedado bien, tú. Pues fíjate, feliz no sé yo si estaría, porque te le dejan como la madre. O sea, te quiero decir, el aspecto era como la madre en ese hospital en el que estaba sin gesto ninguno, ¿sabes? En la cama, sin gesto de nada. Ahora, yo llego a pensarlo de que, oye, mira, si toda la vida te has sentido culpable, ahora es tu momento para pagarlo. De esta forma tan cruel de quedarte Resarcirte. postrado en una cama, pero lo vas a pagar. Me pareció muy curioso Sí, una escena anterior que hay a todo esto de que ya le atropelle el coche y él se decida, ¿no? Quedarse con la amante, que no es amante de él, es novia de él, pero bueno, yo digo amante porque es la que estaba con el viejo, ¿no? Ya decide quedarse con ella a pesar de que el crío no sea suyo y tal, porque bueno, se ha dado cuenta que en realidad pues la quiere, ¿no? Y ella más la esperanza de él es que igual con ella podría llegar a tener una vida tranquila, feliz y normal, ¿no? Casarse, sí. no casarse, tener un crío, pues vivir normal, ¿no? Porque claro, hasta ahora no había vivido normal, no había vivido en paz consigo mismo. Y hay una escena muy, muy heavy también, en el que él va a visitar al padre, que está en una residencia, en silla de ruedas y tal, en el que le han dicho, bueno, pues que el padre se cayó hace unos días y que estaba bastante mal. Y él le recrimina muchísimo al padre todavía a día de hoy que la madre hace años se tirase, se suicidase, que se quedase postrada en esa cama, ¿no? Que se quedase inválida y demás. Y el sentimiento de culpa que todavía seguía teniendo él mismo por no haber impedido que el padre tratase tan mal a la madre, ni de haberla hecho sufrir, ni haberla hecho llegar hasta ese límite. Él se sentía más culpable que el padre, porque el padre le terminaba diciendo, bueno, tu madre fue una decisión que tomó y no es culpa de nadie, le llegó a decir el padre. Y yo decía, pero chico, ¿tú no ves Claro. que tu hijo se está sintiendo culpable cuando a él no le toca, que eres tú el que deberías de haber afrontado esto y sentir tú la culpabilidad y haberte disculpado? Y no era capaz. Y él le terminó No, 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 diciendo no, al no. padre, lo que más temo es que eres mi yo futuro y lo que más temo es Exacto. acabar como tú. Y quién le iba a decir a él que al final iba a acabar como la madre y como el padre ahí postrado en esa cama. Lo que pasa es que el padre estaba mejor, que el padre podía hablar y mover las manos y demás, cosa que la madre no, ¿no? Y al final él acabó igualito que la madre, postrado ahí, teniendo pues ese estilo de vida en la vida, ¿no? Sí, y luego fíjate, su amante, la mujer del viejo, Sí, también estaba como pagando una deuda, ¿no? sí, No ayudó al viejo, se quedó con su dinero, tiene un hijo, pero bueno, ha podido volver a ser madre, se puede resarcir del otro que perdió, que no hay, a ver, un hijo no te sustituye a otro, pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pero al final está, sí, con él, pero ¿en qué condiciones, no? sí. Entonces, es como, no sé, aquí al final, de los tres yo creo que no ha ganado ninguno, ¿eh? No ha ganado ninguno, yo creo que ninguno. Lo que pasa es que dentro de lo que cabe, ella es la que mejor ha quedado, porque obviamente la novia se suicidó, él está postrado en esta cama que no puede mover nada, no sé si harán como lo de la madre, no recuerdo si los párpados y poco más, porque él recuerdo que está postrado en esta cama mirando la ventana, sin más. Y digamos que ella es la que mejor ha quedado parada dentro de todo esto, porque yo también pensaba lo mismo, que ella dentro de lo que cabe se ha resalcido con este otro hijo
y que bueno, que le puede cuidar a él, ¿no? Porque ella quería quedarse con él. Entonces, bueno, y que oye, siendo millonaria, teniendo todo el dinero que la dejó el viejo, porque al principio la relación del viejo también es muy curiosa con ella, porque ellos en realidad al principio es simplemente queda ella con el viejo para acostarse y poco más. Entonces el viejo la da dinero, la compra joyas, la da ropa y eso. Y cuando ya el viejo la dice, mira, yo estoy muy mayor, pero antes de morir quiero tener un heredero para dejarle todo esto, pues quiero que te quedes tú embarazada. Si te consigues quedar embarazada, nos casamos y te dejo todo mi imperio. Le decía, no, o sea, todas mis empresas y todo mi dinero y tal. Y le dijo con la cosa de que luego, pues, se lo dejes a mi hijo, obviamente, ¿no? Entonces, pues ella se Mira, queda... Dime. sí, no, que a mí lo que me ha gustado, ahora oyéndote esto, lo que Sí, me ha gustado de este drama es que ella no era, a ver, entenderme lo que quiero decir, no era mujer objeto. Bueno, él solo la veía como madre de su hijo y ya está, sí, como sí, para poder tener un hijo. sí, Pero ella no es como en otros dramas que solo estaban ahí, pues puestas por el ayuntamiento, como digo yo. sí, Ella tenía su trabajo, ella trabajaba y sí, ella, cuando el viejo faltó, luchó mucho por salvar, a ver, era su patrimonio o el de su hijo en sí, este caso, ¿no? Pero quiero decir que no era una papanatas que no sabía de nada. La chica se defendía muy bien, trabajaba muy bien, se sí, rodeaba de gente que sabía para salvar lo que él le dejó, no por sí, ella, sí, sino sí. también por su hijo. Totalmente, y que luego además ella tenía una profesión, ella era pasante de arte. Exacto, Ella trabajaba en un museo, conocía artistas, o sea, te quiero decir, trabajaba, claro. era guía o pasante, creo que era Sí, 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 de sí. cuadros y de arte y demás. Y ella dentro de esa profesión se manejaba muchísimo. Luego cuando tuvo que coger las riendas de la empresa, cuando ya el viejo falleció, ella, como tú bien decías, se encargó Murieron. de rodearse de gente que sabía, de gente de confianza, porque mira cómo ella enseguida vio el chofer este, que se Sí, convirtió en la mano derecha del viejo, cómo ella vio que este señor valía muchísimo y le quiso tener ahí al lado. sí, Y y a la chica, a la otra protagonista, eso a es, la que encarna Vivian Sung, sí, independientemente de cómo se hayan conocido, ha visto las cualidades era muy lista, ha visto sí, las cualidades de esta chica y tú te vienes conmigo y y la otra ha decidido apoyarla, también ha jugado todo a una carta todo, y sí, sí, salió bien. sí, sí, Y sí, eso me pareció muy encomiable porque no es la típica que te ponen con joyas y sí. tal y para parir solo. No, Sí, no, no, no. Ella tenía sus o simplemente como cualidades. muchos papeles que te ponen a la típica sibilina que se quiere pues acostar Sí, con el psiquiatra por capricho, ¿sabes? A pesar de eso tenerlo todo es. con el viejo. Luego también era curioso porque su relación con el viejo, a ella no se la veía apestar al viejo. Quiero decir, hay muchas No, veces que en este no, tipo no, de no. relaciones ellas aguantan carros y carretas por el dinero, ¿no? Por el dinero, por tal. Ella estaba con él bien, o sea, con el viejo, quiero decir. Ella estaba a gusto, eran relativamente cariñosos el uno con el otro, ella no hacía caras de asco detrás de él tampoco, ¿sabes? Y No, demás. Lo único que a ella, lo que no terminaba de cuadrarla con el viejo, era que ella se sentía segundo plano de la hija y la mujer fallecidas del anciano. totalmente. Es que era así. El anciano había perdido a Es, su mujer y a su hija y tenía la mitad de la casa como restringida, ¿no? Tenía allí todavía pues su ropa, sus joyas y todo esto. Entonces a ella no la permitía entrar en toda esa zona porque era como su zona privada del recuerdo de la gente que le faltaba a él, ¿no? Y recuerdo que hubo un conflicto muy grande en el que ella, pues para ayudar al psiquiatra con estas deudas de los usureros, entra en ese apartado, ¿no? A coger joyas y eso sí, para venderlas para conseguir este dinero y ahí es donde se genera el primer conflicto que te muestran del viejo con ella, ¿no? Pero ella aún así supo anteponerse muy bien porque le dijo, tú tienes que decidir si me quieres a mí viva aquí contigo o te quieres quedar con los recuerdos de la gente que ya no está, ¿sabes? Y pero es que no, ella defendía muy bien claro, su posición, ¿sabes? De decir, no, no, si mi futuro es contigo, dame mi sitio aquí, ¿sabes? Me gustó mucho esa claro, parte. pero no olvidemos que el viejo, ojo, cuidado, cuando le hacía ponerse las joyas de su difunta muerta. Sí, sí, Y no sé si era la ropa. vestido o no Sí, sé sí, sí. qué. Sí, sí, sí. Por favor, La puede haber hacía cosa más. eso es, la hacía vestirse con los vestidos de su mujer, sí, sí, sí. Sí, Es sí, que sí. era tremendo. Y luego, para finalizar con este trío, pero claro, es que se hace largo porque hay mucho para contar. Hay mucho Para para hablar. finalizar con, para finalizar con este trío, no quiero que se me olvide la tremenda historia
porque a la chica esta que está casada con el viejo siempre nos la presentan que va a comer a un sitio de estos de calle, que nunca me acuerdo cómo se llama, Sí, de lonas y tal, va a sí. comer ahí con una señora y se conocen desde hace tiempo. Claro, cuando Mm, te cuentan la historia de por qué se conocen desde hace tiempo, fue la que le dio un plato de comida cuando estaba con la recién nacido o su hijo o hija pequeñitos y la recogió, se puso ahí a fregar con ella, a dar de sí, comer y sí. la salvó la vida, ¿no? Cuando te cuentan esta historia y dices, tu madre mía, del amor hermoso, me pareció brutal cómo encasillaron todo de una manera que cuadrara Sí. todo y sin parecer nada. A ver, atípicos sí, había cosas que eran muy atípicas, porque ya os digo, es un mayan coreano mezclado con japonés, no por lo bizarro, sino por lo, no sé, raro, raro en general. Sí, Pero sí, por sí. lo demás, brutal. Era como una mezcla de muchos tópicos que hemos visto en dramas, Sí, 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 sí. pero sí, como de diferentes países, porque había ratos en los que no entendías de lo bizarro que era y luego Mm, otras veces no lo entendías de estos momentos de desconexión de personajes, ¿no? Pero que luego de sí, sí, repente sí. te contaban un recuerdo y tú decías, ah, vale. Y no es que tú lo entendieses dentro de tu lógica normal, de vida normal, me refiero, de persona normal, pero sí que lo entendías dentro de ese personaje, dentro de ese trauma que te habían contado y dentro de esa historia que estaba pasando, ¿no? Lo de la señora esta del puesto ambulante de comida, por ejemplo, es muy Sí, heavy lo que tú decías, ¿no? Luego incluso la dan puesto ahí de trabajo, oye, para que le ayude con la cocina y eso, para que ella se pueda sacar un dinero para ese bebé que luego, por desgracia, termina muriendo, ¿no? Pero tampoco te explican por qué muere, si muere de frío, si muere de hambre o simplemente pues esto que a no, veces les pasa a los bebés, ¿no? Que la de muerte, repente la sí, muerte muerte súbita esta, súbita. ¿no? Eso es, sí. Pero Mm, tampoco te cuentan nada, ¿no? Simplemente pasa y demás. Pero también es una escena muy heavy porque, claro, ella es una cría cuando la pasa todo esto. Igual a un adulto sí, la habría, a ver, la muerte súbita no hay forma de solucionarla, pero me refiero, si fuese de frío, de comida, yo qué sé, 200 cosas, seguramente lo hubieses visto de otra forma, lo hubieses luchado de otra forma. Pero claro, tú la veías, una cría que además cuando la pasó esto salió a la calle descalza, lloviendo, con un frío del copón, con el bebé en brazos, mm, y lo curioso de la escena, que a mí me caló muchísimo, es que se veía cómo la gente pasaba alrededor de ella en la calle y nadie le hacía sí, cuentas, o sea, nadie la preguntaba, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Tu bebé está bien? Nadie, simplemente ella se quedó en medio de la calle descalza, con frío, con ese bebé en brazos, mirando a todo el mundo cómo pasaba, como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? claro. Sí, 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 fue tremendo. Esa escena fue tremenda, lo que vivió fue tremendo y puedes entender el por qué tenía luego corazas y nunca contaba la realidad y cuando estaba ansiosa robaba, ¿no? Sí, sí, sí. Era un personaje muy completo en todos los sentidos y a veces lo odiabas de tiene esta mujer y otras decías, madre mía, lo que en esa cabeza puede haber, ¿no? Sí. Pero bueno, era así. Luego también entendías que, a ver, al principio de todo, pues eso digo yo lo de que desinforma mucho el drama, al principio tú la ves y dices, vaya zorrón que se quiere tirar al psiquiatra, que tiene a la novia ahí. Sí, Luego, ¿qué pasa? Que sí, cuando sí, ya empiezas a conocer al personaje, tú ves que, además ella misma te explica, ¿no? Que ella no sabe lo que es el amor, no lo ha conocido nunca. Sus padres no la daban amor, eran padres ausentes. El primer amor que tuvo la violó, además de una forma muy salvaje en ese instituto. Luego no la ayudó nadie, a nadie la dijo, nunca contó a nadie que la habían violado. Tuvo el bebé ella sola. Luego el bebé le tuvo que mantener ella sola, gracias a esta señora, se la terminó muriendo. Él decía a ella que lo único que había amado era ese bebé y ese bebé la duró lo que la duró, porque murió muy chiquitito. Entonces, claro, ¿cómo habrá crecido? Hasta el punto de hacerse una mujer de este palo en el que la vale cualquier roce de cariño o de amor, ¿no? Entonces, claro, el psiquiatra la hizo un poquito de caso, la escuchó en su momento, le pareció atractivo y dijo, pues voy a intentar con este a cañón, ¿no? sí, no sé muy bien, porque claro, teniendo los antecedentes que tenía en cuanto al amor, claro, no es que, ¿qué vale más? ¿Enamorarte de alguien para que luego te viole? Pensaría ella, porque ella, el chico le gustaba, al del instituto, y le acaba violando. Claro, Entonces vale más ir yo dando caña primero y claro, luego ya iré viendo, ¿no? eso Claro, es es, que eso es. es totalmente comprensible. Sí, Y luego ya, pues nada, pasamos ya a los otros protagonistas más jóvenes, que también hay una historia tremenda, tremendo. porque ella es una chica que su ex la engaña, se casa con otra, encima le hace ir a su boda Sí. y viniendo de esa boda se pilla la gran cogorza y conoce al otro protagonista, ¿no? Que me pareció una escena fantástica cuando era su cumpleaños, el cumpleaños de ella, y manda narices que tú ves, ponga la boda el día del cumpleaños de ella que ni se acuerda, pero bueno. Que ni se Y acuerda, que eso, yo creo que, que ni se fíjate, que yo creo acuerda. que la dolió más.
el hecho de hemos estado tantos años juntos y no te acuerdas del día de mi cumpleaños, más que el hecho de la boda, porque ya la boda ya Sí. la daba igual, pero el hecho de que cuando ella le dice lo de, es que además lo has puesto el día de mi cumpleaños, y dice él, ah, sí, es tu cumpleaños, o sea, como, yo creo que eso la dolió incluso más, porque es lo de siempre, ¿no? O sea, el ninguneo, ¿no? Sí, 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 sí. Y me gustó muchísimo esa escena cuando se conocen y cómo él le interpreta ese pastel imaginario con velas, ¿no? De Sí. soplar y deseos. Me gustó mucho. Esa pareja a mí me dio muchísimo. Ay, a mí Aunque también. luego acabará como acabará, que tiene que ser, como siempre digo, un final coherente y a mí me ha encantado. Los que lo habéis visto, pues ya lo sabéis, que no acaban juntos, lo cual era lo más lógico, a mi entender, según mi opinión. Y los que os buscáis finales felices, pues no. Pero bueno, yo diré que para ella ha sido un final feliz porque se ha librado de un mantenido de mamá de por vida. Es que te iba a decir yo, final feliz a qué le llamamos, ¿no? Porque claro, Claro, final claro. feliz de pareja es una cosa, ¿no? Y luego final feliz de persona o de personaje es otra, ¿no? Y a esta chica le hacía falta un final feliz para ella sola. Porque Exacto. es que esta chica, él no tiene, o sea, no tiene nada que hacer con él. Vamos a hacer un poco de resumen de lo que es la pareja esta y luego ya nos metemos a hablarlo como hemos hecho un poco con el otro trío, ¿no? Que además están relacionados, pero como bien decía Carmen, tanto la amante que digo yo, que es la amante del viejo, pero bueno, es una de las protas para mí también, como la chiquita esta, tienen una relación que empieza muy rara. La amante esta es cleptómana, tiene muchos problemas con esto de lo robar chorradas siendo millonaria ella porque tiene mucho dinero, pero es como, ya sabes, el problema este de la cabeza de lo de la necesidad esta de tener que robar algo para llamar la atención o esa ansiedad, ¿no? De lo que produce esta cleptomanía, ¿no? La protagonista, la Vivian Sung esta que decimos, en una tienda la ve que roba y entonces pues se lo dice al de la tienda. Y lo curioso que es que la amante no la llega ni a molestar, que la otra la denuncia al dependiente de la tienda. Es más, paga el dinero de lo que ha comprado y según sale lo tira a una papelera para que lo vea ella como diciendo, si es que en realidad me la sopla lo que estoy cogiendo, porque eran unos bolis y unas tiritas, o sea, chorradas, pero era la cleptomanía esta de la necesidad, ¿no? Se sube luego en su furgoneta estas de millonarios, ya sabéis que las furgonetas estas negras allí pues son como de muy alta gama y tal, se sube y se va con una chulería tremendísima. Y ahí es donde empieza la relación de ellas, que luego, casualidades de la vida, la protagonista acaba de secretaria de confianza absoluta con la amante, que la amante luego es la que se hace presidenta de la empresa, ¿no? Tremendísimo la relación de estas Eso dos es. y luego se hacen inseparables. Sí, totalmente, totalmente. Están relacionadas profesionalmente, ¿no? Pero, y luego también coincide que ella trabaja en la empresa, bueno, que el jefe o uno de los CEOs es el chiquito este, Sí. pero que también que tiene un bar de copas de noche donde ella trabaja, que también él es el dueño. El jefe, sí, sí, sí. Es que yo aluciné con eso porque yo decía, o sea, le tiene de jefe en la empresa, siendo uno de los CEOs, y luego le tiene de jefe en el pub, porque ella al principio tampoco sabe que él es el dueño de ese pub. Y No, cuando no, no. luego se Sí, entera, sí. alucina, y yo estaba alucinando igual que ella. La movida de la empresa, por contarla un poco así por encima, que claro, a ver, los accionistas eran varios. El viejo era el mayor accionista, que el viejo es el marido del amante que decimos ahora, y luego estaba la madre del CEO, que es el chiquito este que es la segunda pareja, ¿no? Que se lía con la protagonista, que es el noviazgo que tienen, pero que en realidad la accionista es la madre. Y entonces hay un poco como intereses entre dos familias que son de la misma empresa, pero no son familias entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que hay mucho conflicto de intereses en esa empresa porque la amante está intentando, cuando ya muere el viejo y se queda con todo, está intentando quedarse con su parte del patrimonio para ella y para el chiquillo cuando nazca y demás. Y la protagonista es secretaria de confianza de esta otra. Luego está, por otro lado, la madre del protagonista, del CEO este que decimos, que es, digamos, la otra familia que es también mayor accionista, pero se quieren quedar con la presidencia y quitar al amante de presidenta y quitarla pues todas estas opciones de pasta y demás dentro de la empresa. Entonces, claro, se crea un conflicto de intereses ahí en medio. Y ahí entra mucho el tema de esta segunda pareja, de que, claro, ella es la secretaria de confianza de un lado y él es el hijo del otro lado.
Pues sí, es que es tremendo, porque cuando has dicho que era jefe tanto en la empresa como en el bar, lo de la empresa yo no lo tenía muy claro, pero claro, es que eran parte de las acciones. Claro, El viejo era el que más tenía, lo que tú explicaste, y los otros, pues claro, entonces estaba todo un poco relacionado. claro, Entonces ella tenía que irse con alguien y ella no apostó por la familia de él no. o por la madre de él, ella apostó por la otra, por la viuda. Y encima, ninguneada por todos lados, que si el hijo no era del viejo, que si se casó por interés, que si, etcétera, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que fíjate, yo creo que ya no es el hecho de que la protagonista apueste por la familia del novio o apueste por esta otra que era amiga o de confianza, lo que sería. Yo creo que ella lo vio como apostar por sí misma, porque era un puesto que ella había obtenido a base de ascensos de ella, porque ella al principio no es ni de ese puesto, ella estaba en ventas, la ofrecen el puesto de secretaria del presidente. Ella pues opta a eso y entonces una compañera le dice lo de optar a directamente ser gente de confianza del presidenta cuando ya se muere el viejo y se queda la otra. Ella, por evolucionar en esa empresa, dice que sí. Luego, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo ella empieza a afianzar más la relación de pareja con este otro CEO y es cuando ella empieza a entrar en este conflicto de estamos en posiciones separadas, pero claro, ella le decía todo el rato, porque ella era como muy consciente del momento y de la relación y de cómo son los hombres muchas veces cuando las mujeres tienen cierto poder, ¿no? Ella le decía, nunca dejemos que el hecho de estar cada uno en un lado sea conflicto de nuestra relación, le decía ella, ¿sabes? Hablemos las Claro. cosas y tal y que nunca sea parte de... Pero fíjate, por ahí no vino el problema. ¿Por dónde vino el problema? En el momento en el que la madre se enteró que estaba, la madre de él, se enteró que estaba saliendo con esta otra, que era una Mindundi, que no tenía dinero, que era una boretona que no tenía nadie, pues esto lo hemos visto en muchísimos dramas en los que las madres pues quieren otra cosa para sus hijos feos, en los que han tenido pues una vida pues muy diferente con dinero y demás y quería que se casase con otra. La madre le dice que ella no la acepta, que no quiere a esta chica y él termina mandando a la madre a freír espárragos porque se ha enamorado de ella, quiere probar con ella. Él tiene como una regla de estar con las parejas 3 meses solo. Y entonces esta le Sí, convence y le dice que es que con ella 3 meses no, que si es con ella es para implicarse del todo. Entonces él pues manda a la madre a freír espárragos y se va incluso a vivir a casa de ella cuando la madre está con este problema de lo del cáncer, la madre de la protagonista, muy duro, sí. todo el tema de lo del cáncer, termina falleciendo la madre por este cáncer tan duro y entonces él para estar con ella se va a vivir con ella. Y entonces ahí es donde de verdad empieza ya la relación de ellos dos, el día a día y los conflictos de que lo mismo que mami las manda a freír espárragos, mami te ha cortado las tarjetas, te ha cortado la empresa, te ha cortado el dinero y ahora sácate tú las castañas del fuego como puedas, nene, y entonces el nene no sabe qué hacer. Claro, porque las mamis ricas, no todas, pero la mayoría, tienen a los niños hasta ya con, perdón por la expresión, con los pelos en los huevos que no saben buscarse la vida. Y en vez de haberlo enseñado antes, pues claro, luego pensaba que era todo muy fácil y él tenía que tirar de contactos de su madre, si no, no había forma, porque no tenía ni la preparación ni los medios para afrontar solo lo que quería. Entonces ahí estaba el problema. Y luego, pues fíjate cómo acabó la cosa, ¿no? Antes de llegar al final, me gustó mucho la relación, ese inicio, cómo él estaba implicado con ella, con su madre, cómo los dos se vistieron de novios para que su madre antes de morir la pudiera ver a ella vestida de novia y todo eso me encantó. Hubo una escena que voy a destacar de todo el drama porque me pareció una escena maravillosa. Hacía años que no sentía tanto con una escena. Ellos cuando se conocen y entablan conversación empiezan a ver las cosas en común que tienen, ¿no? Y una de ellas era que les gustaba un grupo de música que a nadie le gustaba, pero ellos sí. Entonces iba a actuar en el local. Y bueno, pues quedaron para ver la actuación en el local, pero ella, por circunstancias de la enfermedad de su madre, no pudo ir, estaba en el hospital. Y él, yo pensando, de esto que tú estás pensando en voz alta, pero grábaselo al cornoque, coge el móvil, grábaselo y se lo mandas. Pues no, es cuando te sorprenden todavía para mejor. Hizo todavía más de lo que yo pedía, porque a mí ni se me había ocurrido, fíjate, la llamó en directo y la hizo ver en directo la actuación. Ese momento, esa escena yo la disfruté muchísimo, me gustó muchísimo. Fue Bueno, lo que más destaco del sí. drama. Es que esa escena, yo destaco dos escenas y además justo de esta pareja, las dos escenas que voy a destacar. Justo es esto de esta videollamada que estás contando tú ahora, que él la Sí, llama en videollamada, ¿no? Y se la ve a ella en el recuadrito de la videollamada estando en el hospital, ¿no? De fondo, en un pasillo que sí, sale ella, y él dejándole disfrutar de ese momento, de ese grupo que solamente les gusta a ellos dos,
que fíjate que decía ella, nunca he conocido a nadie que también le guste este grupo y justo le conoció a él, que también le disfrutaba muchísimo. Y como él quiso que, aparte de ese momento tan malo que estaba pasando ya en el hospital con su madre, disfrutase de ese momento, ¿no? Se desinhibiese de ese momento y ese momento de complicidad y de intimidad, ¿no? De estar rodeados de tantísima gente y a la vez esa burbuja de intimidad de solamente ellos dos, saber lo que implica para el otro ese momentazo, ¿no? Sí, Para sí, sí, mí sí. ese momento fue indescriptible, pero luego también otro en el que yo me emocioné muchísimo y del que destaco muchísimo en este drama, que me pareció monumental, fue que la madre pues ya está en las últimas, la pobre mujer, ¿no? En ese hospital postrada en la cama y demás. Y claro, pues la madre, pues yo no sé qué tipo de vida llevaría la madre, te cuentan muy poquitas cosas o muy poquitas escenas, pero es lo típico de que la madre pues siempre pues ha sido igual, no la típica madre de limpiar y cuidar constantemente a su hija, que la hija igual tuvo que madurar mucho primero por esa madre igual más inmadura, pero yo no la vi mala madre en ningún momento, ¿sabes? La vi muy cariñosa, muy atenta, muy bien con ella y demás, y ellas dos tenían muy buena relación. Y entonces, una de las cosas que ya la dijo en esa cama fue lo de que, perdóname, no por no haber sido la mejor madre, podría haber sido mejor, pero no he sido capaz, ¿no? Eh, la próxima vida, si vuelvo a ser tu madre, intentaré ser una mejor madre y demás, porque esta es la primera vez que soy madre, ¿no? Y entonces la hija la contesta lo de, en la próxima vida espero yo volver a ser tu hija. También es la primera vez que yo soy hija y intentémoslo hacer mejor las dos, ¿no? Como esa complicidad de yo estoy contenta con lo que hemos sido, ¿no? Y con lo que tal. Y como una de las cosas que le hacía muchísima ilusión era pues ver a su hija ese día de mañana, ¿no? En esa boda, que pues que si en algún momento se casase, verla, pues la hija se lo concede, ¿no? En ese hospital y se va a buscar un vestido de novia de segunda mano, de lo que sea, se va a correr con él, con el CEO este, porque ya son pareja. Ellos llevan muy poquito, llevan un mes y él ha estado como muy encima de ella, ¿no? Con ese mes, porque también es un marronazo, ¿no? Porque un novio, un mes, fíjate, es que es súper poco de tiempo, ¿no? Pero bueno, él haya estado. Se van a buscar un vestido, casualidades de la vida, la amante, que ya son muy amigas ellas, la deja el suyo. Entonces ella se viste, va a ese hospital para que la madre la vea vestida de novia antes pues, de que fallezca, ¿no? O lo que sea. Se le encuentra a él en los pasillos vestido a él de novio, con flores. Es un momentazo muy bonito entre ellos dos. Porque claro, él no se esperaba verla así, ella no se esperaba verle así. Esa complicidad absoluta. Y cómo ellos dos entran en esa habitación, la madre les ve vestido de novios, se emociona muchísimo verla a ella vestida de novios. Y luego hay un recuerdo tremendísimamente bonito en el que los tres, tanto pues el CEO como novio, ella como novia, vestidos de boda, con la madre, se hacen una foto ellos tres para rememorar y que se quede siempre ese recuerdo ahí, ¿no? Esa foto, cuando la madre muere, ella la enmarca, la tiene en casa y no se atreve a darle la vuelta cuando la madre muere, pero él hace un gesto muy bonito en el que le da la vuelta a esa foto y le dice, recordemos a tu madre en ese momento, recordemos a tu madre en eso tan especial que hicimos, ¿no? Y en ese momentazo tan grande, ¿no? Yo me emocioné muchísimo, yo lloré un montón con esa escena, me emocioné mogollón y yo dije, madre mía, o sea, por favor, lo que hacen las hormonas, lo que hace el momento que te cuadre, que te pille, y luego también el sentimiento de madre, que yo creo que al final es inevitable que en esos momentos no lo sufras, pero me pareció algo tan bonito. Entonces yo destaco tu momento, el que acabas de contar ahora de la discoteca, ¿no? Y con ese grupo y demás, esa complicidad con esa videollamada, y el momento de esa boda ficticia, ¿no? En el hospital por y para su madre, ¿no? Me encantaron. Hay otro momento también que a mí me pareció brutal. Hay otro momento, lo estaba recordando, no supera el de la videollamada, pero para mí el momento en que rompen la relación, que Uf, ella es la que rompe la relación, me pareció brutal porque una ruptura tan maravillosa, sí, tan bien llevada, independientemente que sea una ruptura, porque tú como espectador, yo en mi caso, a lo mejor otros no lo han vivido de igual manera, ¿eh? Pero yo en mi caso como espectadora ya lo estaba deseando ya 2 capítulos atrás, que yo ya veía que ese chico no era para ella, yo ya veía que no sí, sí, tenían sí, mismas sí, sí. actitudes en la vida, estaban, no por el dinero, no, implicaba otras muchas cosas, no solamente el dinero. Sí, vale, hemos visto muchos dramas que el dinero no es importante, bueno, sí, porque ahí ponen el punto final, pero quisiera verlos yo 10 años después. No, aquí aplican la realidad, lo que es la realidad y cómo son las cosas. Y ahí se veía que iban
pues a destiempo. Y yo lo deseaba y me pareció tan bonito y que ella utilizara, porque él siempre decía, las relaciones hay que dejarlas ir en el mejor momento que uno está. Claro, ella le dice lo mismo, le achaca lo mismo, lo dejamos ahora, dice, no me quieres, no, lo dejamos ahora porque estamos en el mejor momento. Y no, yo ahí no estoy de acuerdo, no estaban en el mejor momento. El mejor momento es cuando se hicieron esa foto con su madre, el mejor momento es cuando daban uno por el otro todo. Ahí ya estaban desgastados y ahí ya se veía que eso no iba bien. Y ella, como mucho más madura que era, porque lo era, fue la que tomó la decisión de, mira, hasta aquí. Porque tú cuando ves que no eres amada como tú quieres ser amada, hay que dejar ir también. No, y sobre todo cuando tú ves que los objetivos de vida no son los mismos, porque Ahí está. no estaban los dos ni en el mismo punto de inflexión de vida, ni con los mismos objetivos. Ella se querían muchísimo ellos dos, iban a tirar para adelante con la relación, a pesar de los conflictos y movidas que habían tenido entre ellos, ya sería por la madre o no por la madre, porque ella la protagonista había tragado muchísimo, había tragado mucho ya. Un par de veces en las que ella fue atacada, él nunca estuvo. Esas veces en las que ella fue atacada, ¿no? Hay un momento muy duro en el que le cortan un brazo a ella, no que le arranquen el brazo, pero que le hacen un corte con un cuchillo y tal. La atacan por conflictos de lo de la empresa que hemos contado antes, de lo de los accionistas y el conflicto que hay entre las dos familias y todo esto. Hay momentos muy duros. Hay un momento en el que el tío de él, que también es parte del conflicto familiar y demás de lo de la empresa hasta que contamos, el tío de él la termina secuestrando. La secuestra, la maltrata, la amenaza de muerte y demás. Y él no está en esos momentos. Entonces, claro, ella por mucho que le quisiese y por mucho que ellos dos tuviesen mucho feeling y demás, y habían pasado muchas cosas buenas, cosas malas, yo siempre sentí que ella no se sintió protegida, ni se sintió defendida, ni se sintió como prioridad para él, ¿no? Porque él sí, cuando pasa todo esto y ya se consigue liberar de este secuestro, él va a donde el tío, le pega un puñetazo, le recrimina, le incita a muchas cosas, que ahora pues mi novia va a hacer lo que ella considere y si te tiene que denunciar que te denuncie. La madre le echan cara, ¿sabes? Que no proteja al tío, que oye, pues dile a tu novia que no le denuncie, que esto, que lo otro. Él termina cediendo a favor del tío, a favor de la madre, a favor de esa familia, en vez de a favor de ella. Entonces, claro, ¿qué pasa? Son como muchas cosas y muchos ratos y muchos momentos, muchas conversaciones en las que tú veías que ese chico no tenía nada que hacer con ella. Yo terminé deseando que ojalá no se casasen, que ojalá no acabasen juntos, porque a este Claro, chico le claro. faltaba mucho de madurar, le faltaba muchísimo de aprender y sobre todo le faltaba mucho de elegir qué prioridades. En el momento en que te tratan como opción, no estás en el mismo nivel que tú que le estás tratando como prioridad a él. Y era lo que le pasaba a esta chica. Esta chica, por cosas de la vida, se quedó sola. Ella se sacaba las castañas del fuego muy bien ella sola, pero muchísimas veces te hace falta un punto de apoyo, un punto de, pues, de decir, oye, al menos tengo yo este flotador, pero es que él no era ese flotador. Cuando ya ellos deciden casarse, ya es la boda inminente y demás, ella cede otra vez muchísimas cosas por él, ¿no? Porque la madre de él ya es como que después de haber perdonado este secuestro del tío y de no haberle denunciado todo lo demás, es como que la madre cede, ¿no? De él y dice, bueno, pues cásate con ella si eres feliz, cásate con ella, que pues la chica pues ha demostrado muchas cosas y tal, bueno, pues le deja hacer, ¿no? Pero tampoco les deja ser del todo. La madre sigue metiéndose en medio y sigue decidiendo muchísimas cosas. Decide el restaurante, decide la comida, quiere decidir el vestido, quiere decidir 200 cosas, los invitados. Y él, en vez de enfrentarse a la madre, prefiere enfrentarse a ella, a la protagonista, que es muy curioso porque es la boda de ellos dos. Pero él prefiere que la madre sea feliz. Es más, constantemente le dice, pues ¿qué te importa a ti que mi madre elija el restaurante si mi madre así va a ser feliz? ¿Sabes? Pero no se está dando cuenta que la que no es feliz es ella. Y hay un momento Claro. muy heavy en el que ella decide que quiere cuál sea su vestido, ¿no? Y ella se pone muy obcecada con que quiere decidir cuál es su vestido. Y yo pensé, ojalá elija o se acuerde de ese vestido con el que se casó en el hospital o esa boda falsa, el que tiene esa foto. Y entonces ella se acordó también de eso y me hizo muy feliz que se acordase ese vestido. Y entonces ella se vuelve loca a ir a tiendas de segunda mano, a preguntarle a distribuidores, esto, lo otro, a buscar ese vestido. Y él lo ve una locura buscar ese vestido. Él no entiende el por qué ella está tan loca y obsesionada por buscar ese vestido. Y hay un momento en el que él está tan cansado que le dice a ella, pues en vez de estar aquí molestando, vete. Y él se va de juerga con los amigos, se va a tomar unas copas y de juerga con los amigos mientras que ella está buscando desesperada por tiendas. Hay una escena monumental de ella en un mar de tela blanca, en un mar de vestidos que están colgados por muchísimas perlas, en la que ella está loca buscando ese vestido. De repente se derrumba en medio de esa tela blanca, es una escena espectacular.
Y ahí es donde yo creo que ya ella se da cuenta de que no hay futuro ninguno con él. Yo creo. Y de ahí lo que estabas contando tú ahí, que esto ya te va a dejar a ti que lo desarrolles porque lo estabas contando tú, lo de la escena tan necesaria y a la vez tan madura de ella tener que tomar la decisión en las rendas de coger y decir, no nos casamos. Claro, es que yo creo que ahí se dio cuenta de que no estaba buscando el vestido, en realidad. Totalmente. Lo que estaba buscando era la relación que ellos tenían cuando ella llevaba ese vestido. Sí. Ya no eran los mismos que cuando ese vestido, porque luego hay muchas más cosas que no hemos nombrado, de cositas de él, con chicas por aquí, por allá, Sí, sí, que sí. no ha llegado a ser cuernos como tal, pero se ve que él no va en la misma línea y él pues no está en el mismo punto ni de madurez, ni de cocción, ni de nada, ya te lo digo yo. Hombre, yo sí que lo Entonces, considero cuernos, porque se morrea con más de una, ¿eh? O sea, te quiero decir, no llega a tener sí, relaciones sexuales, pero con la primera, por ejemplo, hay un momento en un baño en el que él está con una borrachera tremendísima y con la primera no llega a tener relaciones sexuales porque toca la campana, quiero decir, ¿sabes? ya, Pero sí, vamos, que bueno, estaba pero totalmente decidido. sí, que a ver, que vamos, que el camino lo veíamos venir y ya Eso sabíamos es, por dónde iba. eso es. Entonces, yo creo que ahí es eso, cuando ella se derrumba, ese momento que se da cuenta de que qué narices está haciendo si no van a ninguna parte. Entonces ella toma la buena decisión, porque ella sí está sola en la vida, es una Sí. pena, a veces necesitas un apoyo, un flotador, pero no hay peor en la vida que estar solo. Hay una cosa peor que estar solo, estar acompañado y seguir sintiéndote solo. Y es lo que le pasaba a ella. Sí, sí. Y aparte Porque de eso, sí. ella no necesitaba a nadie en realidad, porque era una chica muy fuerte y no necesitaba a nadie, y a él tampoco lo necesitaba, para nada. Ella se podía valer por mí, y yo pensaba, siendo como es esta protagonista, ojalá sea ella la que ponga fin a esto, porque tiene carisma para ello, tiene fortaleza para ello, y sabe, y tiene, jolín, se quiere, y como dice el anuncio, porque yo lo valgo, y punto. Totalmente. Y luego además, las veces que le ha necesitado no ha estado él ahí. ¿Qué va? Porque las ¿Qué veces va? que ella se ha sentido débil o que ha tenido sus momentos más heavies, cuando se murió la madre, él no estuvo. Se fue a este Sí, trabajo, a ver, a este viaje de trabajo. Pero no te quiero decir yo para echarle sí, la culpa o para echarle cosas encima. Me refiero no, al hecho de que porque las coincidencias de la vida no estuvo. exacto, pero que eso tú lo has dicho. Yo ahí tampoco quiero incidir mucho porque es verdad, tú viéndolo como telespectador, sabes que no era culpa de él. Había situaciones que se podían evitar y otras no, y pues eso, circunstancias de la vida que ellas las entendió todas hablando, pero que luego faltaba una cosa muy importante en esta pareja, que era la comunicación. Luego llegaban y ni se veían ni nada de nada. Sí, pero Entonces, escucha, yo no estoy de acuerdo en eso. Ella no las entendió todas, porque hay que recordar que, como bien has todas dicho, no. nosotras como telespectadoras sabíamos mucho que ella no sabía, porque si ella hubiese sabido todo lo que nosotros sabíamos, habría roto con él primero. No Hombre, solamente los claro. morreos con las chicas, sino que también las juergas. Porque hay que tener en cuenta que, a ver, esta primera parte que estamos contando ahora de cuando no estuvo, cuando la madre murió y pasó ella el luto sola esos días, él estaba en un trabajo, en un viaje de trabajo. Vale, yo ahí lo entiendo. A la madre le puso la cadena al cuello y le dijo, perrito ladra. Y entonces él tuvo que obedecer, vale. Pero es que las otras veces fue porque estaba de juerga con los amigos, porque estaba con otras chicas, porque estaba en el bar, ¿sabes? No era justificado todo. Si ella hubiese sabido que estaba con otras chicas o que estaba de juerga con los amigos o de borrachera, hubo una de las veces que él se fue a cenar con una chica que la madre quería que se casase con ella, que fue cuando la cortaron el brazo y cuando la atacaron. Ella le estuvo llamando hasta la saciedad, tenía muchísimas llamadas él y no se había enterado de esas llamadas. Sí, pero que también era por una cuestión de trabajo. Aunque fuera con esta chica, todo lo preparó la madre para poder sacar las fotos y estaba todo, a ver, que él lo llevaban y lo traían según les daba la gana. Y las borracheras que fue con sus amigos era porque él estaba buscando a los inversores, que todo había un motivo, pero que luego el chico se dejaba llevar. Es que era todo, a ver, que no eran compatibles. Y Pero ya que está. vamos, Porque que si tú... era, aunque nosotras, como te digo, como telespectadores lo sabíamos, pero todo Sí, sí, injustificable, sí. todo Sí, injustificable. sí. Nada, porque ya te digo, si fuese un momento o dos, pues tú lo entiendes, lo hablas, lo entiendes, pero ella no sabía ni la misa a la media, no sabía lo de las chicas, no sabía lo del pub, lo de las juergas. Todo era información que ella quería pensar bien de él. Entonces ella pensaba, bueno, venga, no vamos a jugar la relación o el amor que nos tenemos por esto que yo creo que es, pero sin terminar de confirmarlo en ningún momento. Porque fíjate, una de las Ya. veces se libra que él no se ha descubierto porque el barman
habla con ella. Habla Sí, con sí, ella, sí, la sí. entretiene el barman y ella no le pilla en el baño con una de las chicas, ¿sabes? Entonces, Mm. claro, no es que haya tenido muchas relaciones, pero sí que estas dos justo te hacen pensar que lo mismo que estas dos, otras 20. Entonces, es Sí, el pero malinterpretarlo, pero claro, como espectadoras nosotras viéndolo porque tenemos más información, obvio. Sí, pero fíjate, hubo un momento que cuando él se va a cenar con la otra chica, que no se lo dice a ella, claro, porque cuando habla con el amigo del bar, pero ¿por qué mientes? Si no hay ningún peligro, ¿por qué mientes? Y el otro dice, pues para no preocuparla, para evitar. Pero si tú haces algo, en este caso lo que estaba haciendo a él, que puede ser malinterpretado, será malinterpretado siempre. Así que mejor vete con la verdad. Aparte de eso, que luego lo de siempre, a ver, lo hemos visto en muchísimos dramas y pasa en la vida real, que luego si se lo cuenta a otra persona que te ha visto, la movida Claro, va a ser peor porque se va a sentir dolida, claro, porque le has mentido, se va a sentir dolida porque le has traicionado y luego además se claro. va a sentir dolida porque se tiene que enterar por terceros. Si tú consideras que no has hecho nada malo, y es verdad que no has hecho nada malo, cuéntaselo, porque así si otra persona Mm, viene y se lo cuenta por que la gente es muy boca chanclas, pues ya estará sabida y ya estará con la excusa dada, la explicación dada de esta chica me besó, me pilló por banda o yo qué sé, ¿sabes? O me tuve que ir a beber con estos para ver si conseguía que invirtiesen en mi negocio. O me fui con esta chica porque como estamos con el proyecto nuevo, pues me fui con ella mm. a cenar para seguir un poco el proyecto y todo el rollo, ¿no? Explicándolo. Ya sabemos que en los dramas no explican nada, lo sabemos, No, para que luego se creen estos conflictos. Pero claro, tú dices, si no tienes nada que ocultar, ¿no? Esto de no se lo quiero contar para no preocuparla se queda cojo, ¿eh? ya, ya. Ya, claro que se queda cojo. Pero fíjate, y Entonces, luego, sí, al igual que en las otras parejas que pasa el año, en ellos también pasa ese año, una vez que rompen, hasta luego Lucas, sí, y dices tú, a ver, ¿qué va a pasar ahora, no? Ella se va, si no me equivoco, ella durante ese año sale fuera al extranjero a trabajar sí, y ella vuelven y se encuentran en un bar. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque ella durante el noviazgo le regaló a él una cartera para que se llenara de dinero con todo lo que él iba a lograr, ¿no? Con los inversores y con todo eso que él iba para ya no ir con la madre y todo este rollo, ¿no? sí. Bueno, pues se encuentran en ese bar, a mí me gustó muchísimo porque ella evolucionó todavía más como persona y encima yo la veía muy satisfecha porque era como diciendo, no me he equivocado en la decisión, porque él seguía trabajando para la empresa de su madre, seguía con la cartera que ella le regaló, digo, o Sí. sea, que todavía no la ha llenado, todavía ni la ha estrenado, vamos. Sí, 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 sí. Ella no se va al extranjero, lo único. Ella se va a Taipei, que es la capital de Taiwán, Ah, si no me equivoco y demás. Te quiero decir, vale, sigue en el mismo país, pero sí que cambia de ciudad porque vale. la cambian de sede, ¿sabes? A ella. Lo bueno que ella se va a esta otra sede para ella ser allí Sí, jefa de esta sede. O sea, que es otra vez ah, ascender en su trabajo, que era lo que decíamos al sí, sí, principio de sí, este sí, personaje, que ella más que el hecho de tener que decidir entre una familia y otra dentro de esta empresa, ella lo que siempre mira es su evolución en esa empresa, es seguir eso ascendiendo y es, seguir, oye, que tú tienes este conflicto con tu madre porque estáis en el otro lado, vale, yo como estoy mirando mi carrera porque me estoy mirando a mí misma, esta ascensión, ¿no? Y seguir evolucionando en mi trabajo, que no sea conflicto entre nosotros entre pareja, ¿no? efectivamente, Pero eso lo es, termina siendo en realidad no es ni por ellos, lo termina siendo por él, porque él, en el momento en el eso, que le cortan el dinero de mamá y la gente que conoce y demás, las relaciones que conoce por mamá, él no sabe hacer otra cosa. Llega un punto en el que incluso nada, vende el bar porque no sabe dónde sacar dinero. No consigue que los amigos inviertan en ellos, en este negocio nuevo, en este proyecto, porque a los amigos les pasa exactamente igual. Viven de los padres, de ese dinero y de ese estilo de vida, ¿no? Porque los propios padres se habrán encargado, lo mismo que esta madre, de que ellos solamente se centren en eso, ¿no? En esa empresa familiar, el día de mañana pues entrarás en un puesto aquí y ya está. Este chico en ningún momento se plantea trabajar en nada, porque él lo que quiere es seguir en este modo de vida que le han enseñado sus padres. Conseguir inversores, vender cosas, el mercadeo, las acciones, los contactos, jiji, jaja. Pero claro, si tú quieres de verdad el vecino, ¿le oís? sí, 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 ¿Con el taladro? lo oigo, lo oigo. Pensé que te habías mudado a un puerto, Sí, pero bueno. ¿verdad? No, ahí le tenemos. A ver si me sigues escuchando. Eh, que no es coña, ahí le tenemos, ¿eh? Claro, el chico este
No, no se planteaba en ningún momento salir de todo este chisme y decir me voy a poner ¿no? de la construcción de albañil o lo que sea, ¿no? De pintor o Qué a va, qué trabajar de va, qué va. camarero, lo que fuera. No, 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 no. Él termina incluso vendiendo el bar para tener dinero. Cuando ya se le acaba incluso el dinero Sí, del sí, bar, es cuando él entra en un declive personal tremendísimo en el que él ve que ella está evolucionando en esta empresa y ascendiendo y él ve que está sin dinero. Entonces, claro, en una depresión tremendísima en el que ya él no sabe ni qué hacer ni qué no hacer. Y me pareció muy monumental lo que contabas tú antes de cómo ella es la que decide terminar esta relación, ya por todo esto que hemos contado, pero independientemente porque él, obcecado en esta cobardía que tiene él de no ver las cosas como son, él todavía la terminaba hablando de el futuro que vamos a tener con 2 hijos, sí, cuando nos casemos, porque decía ella, ¿dónde vamos a ir a vivir? Y decía él, no, vivimos con mi madre, vamos a vivir con mi madre sí, sí, porque tu sí, casa es sí, 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 alquilada, es pobre, yo te quiero dar mejor vida. Y yo decía, sí, bueno, sí, sí, la vas a dar mejor vida económica, pero no la vas a dar mejor vida porque no la estás dando su lugar en tu familia, exacto, ¿no? Porque estás anteponiendo a tu madre. Y en esa misma claro. conversación de tener los 2 hijos en el futuro, es cuando lo que comentabas tú ahora, ¿no? El clic este en el que ella coge y ve ya la realidad de lo que se avecina y le dice, vamos a romper. Y entonces él se queda alucinado porque yo siempre pensé en esa escena que era algo que él ya tenía decidido, pero que su propia cobardía no le dejaba decidirlo ni hacerlo él. Entonces yo creo que él estaba a expensas de ver qué pasaba, ¿no? Y el hecho de cuando ella le dice lo de romper, lo de que no tienen ya futuro juntos y demás, y que lo mejor para ser felices es que cada uno se vaya por su camino, él como que la insiste, pero yo le vi ahí como liberación, ¿sabes? Yo le vi como sentirse ya liberado de que fuese ella la que pusiese fin a eso y no tenerlo que poner él, ese fin. Yo vi, me gustó mucho la aceptación de él, me gustó mucho que no tiraran por el orgullo que siempre en ellos cuando son abandonados, el orgullo que se suele tener, me vas a dejar a mí. Me gustó que lo aceptara, que le doliera, porque primó más el respeto que se tenían y el cariño que se tenían. Y eso se ve cuando se reencuentran después de un año, se ve que sigue existiendo ese cariño, ese respeto. Y me gustó que primó eso, ¿no? Pero tanto como aliviado, no lo sé. Pero sí que es verdad que no cabía de otra. No, no era No, no. lógico que fuera el que pusiera punto y final, porque no. Tenía que ser ella por su condición de personaje, por protagonista que era y todo eso. Y luego decir que sí, que él lo intentó con esa que era de su estilo, de su gremio, por decirlo de alguna manera, también así, una hija de gente rica y tal, sí que siguió con ella, lo intentó con ella, pero porque ella le preguntó y dijo, no, pues no funcionó, ya sabes, 3 meses y ya está. Sí, 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 Seguía en la misma línea. la Él no regla había de evolucionado él. ni un milímetro, vamos. No, no, él sigue igual, él empezó así y acabó así, o sea, él no evolucionó ni cambió ni nada, él siguió inmaduro, por eso hablaba yo de esta cobardía, de esta inmadurez a la hora de tomar la decisión de que tú ya ves que el barco está hundido y no ser tú capaz de coger y decirle, oye, esto no le veo futuro. Esperó a que ella llegase a ese punto en el que ella tomase esta decisión y ya ella tener que cortar. Y menos mal, me alegré muchísimo. Yo creo que es de las primeras veces que me alegro muchísimo en un drama de que rompan y que ya se acabe todo esto, porque yo llevaba capítulos, que se dice pronto que son 14, pero yo llevaba muchos capítulos deseando que no acabasen juntos. Que yo decía, Sí, yo me pasó igual. es que estos dos no tienen futuro, van a acabar mal, se van a terminar haciendo un daño tremendísimo. Esta A chica mí me vale pasó igual. muchísimo, es que él no la merecía, decía yo todo el rato, ¿sabes? No, 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 Yo no. decía, es que esta ¿Qué va? chica se merece a otra persona que, a ver, es una persona, se la veía que es un personaje fuerte, independiente, ¿sabes? Que se había aprendido a base de leches o de estar sola a sacarse las castañas del fuego solas, pero que muchas veces la gente fuerte y la gente independiente también necesita que alguien la quiera, la cuide y esté ahí para ellos, ¿no? Porque igual no lo usas nunca, ese querer o ese flotador, pero lo necesitas. Y obviamente este chiquito no Ya. tenía nada que hacer con ella, nada, nada que hacer con ella. No, 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 nada, porque era peor el sentimiento de, Sí, de estar acompañada, pero no estar acompañada. Vamos, seguir estando sola, eso es peor todavía. sí, sí, sí. Entonces, pues ella se valía muy bien sola y ya está. No, no, Y yo no y sé luego qué pensará. el hoyo sin fondo que era la familia de él de irse a vivir a casa de Va, la que madre va, con que va, que va, que va. la madre decidiendo todo y él permitiendo que la madre decidiese todo. Es que era un hoyo sin Es que fondo en el que te ibas allí y ya te dejabas caer y hasta que acabase aquello.
Claro, es que ella iba a ser cortada las alas, iba a Eso estar para es. allí para tener hijos y ya está, y punto, y a vivir de la familia. Y Y no, cuando, y cuando la ella no dice, estaba para, sí, con esas y condiciones, cuando que la va, dice que lo va. de dejar el trabajo, Uf, porque que va, que él va. en un momento de una conversación de lo de la boda, cuando antes de lo del vestido de novio y todo el rollo, él la deja caer lo del trabajo y le dice, ya no, como mi trabajo, si yo estoy ascendiendo, estoy en mi mejor momento, no sé qué. Él la ignora en ese momento, que ahí me mató esa escena, porque la ignora en ese momento y se va al baño y le dice ella, pero ¿por qué te vas que estoy hablando? Y dice, es que me está haciendo pis y se va. O sea, es que Mm. era ya pasotismo, desprecio, Sí, 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 ¿sabes? sí. Ignorarla porque no le interesaba eso que le estaba diciendo, porque claro, era un conflicto con su madre, el hecho Sí. de que ella siguiese así, ¿no? Entonces, claro, fueron como muchas cosas en esta pareja, un declive que poco a poco fue mellando y tú decías, es que no pueden acabar juntos. Y cuando luego acaban juntos, como hablábamos antes de lo de los finales felices y eso, ¿no? Final feliz, pero ¿para quién, no? Para una pareja, no. Para ella Claro, misma como personaje, ¿no? yo entiendo que haya muchas personas que busquen un final feliz porque necesiten ver eso, pues te coges una rom-com y tal, pero esto no es una rom-com, esto es un drama real de la vida y entonces es coherencia lo que hay. Pero Y hay escúchame, muchísimos dramas que no sí, podemos nombrar porque haríamos spoiler, hay muchos dramas en los que también a mí me ha gustado que la pareja no haya terminado junta porque no era coherente. Y mira, siempre recordaré una frase de un drama de 18 Again que yo creo que lo has visto, sí, y hay una frase que dice el protagonista que es tan buena, porque él dice cómo se conocieron, el matrimonio, y bueno, pues se casaron. Y si esto fuera un drama, dice él, aquí final feliz y tal. Pero claro, lo bueno viene después, cuando tienen los hijos y todo el problema después. Entonces, claro, porque, y él lo dice, si esto fuera un drama sería un final feliz y nada, felices todos. Pero no, no es un drama. La vida continuó después de casados y vienen las consecuencias, claro. ¿no? Entonces, aquí igual, yo entiendo que hay mucha gente que seguramente no le ha gustado porque no tiene un final feliz para ellos, pero lo que es la coherencia, lo que manda en este drama, esa pareja, ella sería infeliz guardada en esa jaula de oro. Bueno, yo tengo que decir que a mí 18 Again me encantó. Yo lo súper mega recomiendo, Sí, ¿vale? Porque es un drama sí, tremendísimo, pero los actores, la historia, el guión, me encantó. Salen los protagonistas de mayores en este matrimonio y de jóvenes como se conocieron y son como dos puntos muy diferentes de verlo, pero me encantó, le súper mega recomiendo. Pero ahora volviendo otra vez a Drifting Love, a este que estamos comentando. Fíjate que yo escuchándote pienso, pero es que en realidad esto sí es un final feliz, porque es un final claro feliz que sí, para la claro que sí. protagonista, para su evolución como personaje. Ella acabó feliz. A ellos, en las primeras citas que tuvieron, iban a comer como un guiso picante o algo así, que se come mucho allí, hot pot lo llaman, ¿no? Que es pues como una especie como de guiso picante, como lo del kimchi de los coreanos y demás, que luego le vas como añadiendo carne, añadiendo verduras y demás, depende de la cocción, pues más duro o más blandito, pues lo dejas más, lo dejas menos, y luego ellos tenían pues como su código secreto lo de dejarle 8 segundos, ¿no? La carne o las cosas que metían y eso, ¿no? Y entonces eso se generaba como mucha complicidad, como lo que hablábamos de lo del grupo de música, lo del bar cuando lo compartían ellos y demás. Y ellos, eso fueron muchas cosas que les conectaron. Pero fíjate, la escena final, que lo que comentabas tú antes de la cartera, ella se queda comiendo ese guiso picante, él la invita, él se lo deja pagado, la invita, y ella se queda comiéndolo con Sí. una sonrisa en la boca, de oreja a oreja, porque claro, es que ella es su final feliz. Ha decidido ella ser así porque se ha priorizado ella a sí misma y ha dicho, y aquí estoy, es mi decisión, es lo que yo he tomado, él está feliz a su bola con sus objetivos, sean cuales sean, y yo estoy aquí con los míos. Y para mí sí es un final feliz, ¿eh? Claro, porque ella se le ve una cara y una sonrisa de satisfacción después de hablar con él. Primero, Claro, por haber acabado bien una relación con alguien a quien querías. Y segundo, porque no se ha equivocado y porque él ha visto que seguía en la misma situación y ella no podría estar ahí. claro, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, es que es coherencia absoluta, coherencia total. Y mira que a mí el chico me gustaba, pero claro, no todo es guapura en la vida, hija mía. No, no, ni guapura ni encanto, porque a ver, el chico era encantador, o sea, era muy majete, encantador, tenía muchísima complicidad el uno con el otro, mucha química, hablaban mucho y demás. Lo que pasa es que, claro, no hablaban de lo que había que hablar, que era un poco lo de la comunicación Exacto, que decías tú antes, ¿no? Hablaban de muchas cosas de exacto. ellos muy genéricas, pero no de las cosas importantes de la pareja en sí, de los conflictos, de lo que decía yo, lo de que él había estado mucho, muy ausente en momentos muy importantes que ella le había necesitado y él no había estado. Por H o por B, nosotros como audiencia tenemos más información y le podemos entender más, pero ella no. Entonces ella prefería dejarlo pasar o prefería entenderle
sin tener todas las respuestas que teníamos nosotras. Entonces, claro, Claro. no sé, fue muy duro, muy difícil. A fin de cuentas, es un drama que para mí ha sido muy completo. Yo les recomiendo, y por eso queríamos hacer esta tertulia, porque a pesar de todo esto que os hemos contado, yo os diría que aún así, que os hemos spoileado todo lo más grande, porque ya os hemos advertido al principio de la tertulia, que aún así le veáis. Si no ahora que está muy reciente Sí. porque no os habéis escuchado, verle dentro de un tiempo, pero verle porque vais a entender por qué la necesidad nuestra de esta tertulia y por qué os lo recomendamos y por qué hablamos como hablamos de la evolución de los personajes y de sus porqués, ¿eh? Totalmente. Yo no sé cuánta gente lo ha visto, ha sido comentado en internet, pero no mucho. La verdad es que no mucho. Yo no he parado de recomendarlo, de ponerlo. No sé si al final alguien lo ha intentado ver o no. Decir que también en algunos países está en Amazon Prime. Y bueno, Netflix también en algunos países, y si no, Viki y Telegram. En Telegram está también. Y bueno, pues nada, que lo veáis, nos contáis, seguramente a lo mejor, bueno, como siempre nos sorprendéis, la tertulia sabemos que va a ser escuchada porque nos escucháis, pero comentado no sé, porque ya digo que para mí es un drama que pasa desapercibido. Los taiwaneses no se ven mucho porque tampoco son muy fáciles de encontrar. Claro, pero bueno, oye, igual nos sorprendió y lo ha visto más de uno, ¿eh? Claro, igual sí, igual nos sorprende, sí, sí. A nosotros nos da igual que una tertulia sea más o menos comentada, porque si lo hacemos es para que no os perdáis este drama. O sea, esa es la función importante. El tema está en compartirlo con vosotros, el que nos escuchéis, el entreteneros un rato, el si da la opción o no a que le veáis, pues mira, de lujo, porque así pues aprovecháis, veis un gran drama. Son 14 capítulos, que son 14 horas, luego venís y nos escucháis, son 15, porque al final la tertulia está siendo larguísima. Pero bueno, ya nos conocéis. Aparte de que si nos apasiona y nos gusta algo, pues encima nos volvemos pues más cotorras, ¿no? Y demás. Pero bueno, es lo que tiene cuando te gusta algo y lo quieres compartir con el resto, ¿no? Entonces, bueno, aunque no comentéis, que igual nos sorprendéis y comentáis porque lo habéis visto ya o porque le vais a ver y luego volvéis a la tertulia, que era lo que os decíamos un poco al inicio. Oye, sobre todo, pues eso, ¿no? El que descubráis, pues que oye, que hay otros países que también, pues bueno, aunque no sean tan conocidos de generar tanto producto, también tienen cosas muy buenas, ¿no? Yo os recomiendo Adri Feel Love, que lo que os he dicho, tener cuidado cuando lo busquéis porque el título también hay uno chino. También hay otros pues nombres que con el Adrif hay unos títulos, con el Love, con el título en inglés, con el español quiero decir, también hay otros dramas, pero bueno, buscar este en específico. Os dejaremos el póster como siempre para que busquéis ese específico, luego abajo pues en la descripción os diremos los nombres de los actores para que lo busquéis también, pues para daros estas facilidades. Lo que pasa es que bueno, las plataformas luego en lo que esté o no esté, eso ya lo tendréis que buscar vosotros porque no hay plataformas tampoco específicas en las que sí esté. Entonces, bueno, a veces hay suerte y le encontráis. Pero si no, una malas, pues sobre todo lo de siempre, para compartirlo con vosotros, para recomendároslo y para hablaros de otras historias y otros personajes, ¿no? Y nada, hasta aquí la tertulia de este drama, que ha sido muy larga, pero muy necesaria. Lo necesitábamos las dos y eso que yo, como os dije, me había desahogado muchísimo con Carmen en su momento porque lo necesitaba. Además, yo creo que se habrá partido el culo con mis audios porque la mandaba cada audio como diciendo, Carmen, no me lo puedo creer lo que acaba de pasar ahora. Claro, yo estaba como diciendo, ay, hija mía, si yo te cuento las navidades que he estado viendo este drama sin poder comentar nada con nadie. Claro. Y nada, pues hasta aquí esta tertulia. Me despido ya aquí deseando pues eso, que lo comentéis, que lo veáis y lo veáis, que lo disfrutéis muchísimo. Y nos leemos en la siguiente tertulia. Gracias, Gomawo, arigato, shishi. Pues nada, yo lo mismo, espero que lo veáis, que os decidáis a verlo antes de escucharnos. Soy consciente de que vais a empezar a verlo y seguramente nos vais a comentar capítulo a capítulo, porque es para ello, totalmente. Y nada, aquí estamos para leeros y para compartir. Hasta luego.